Hola, me gustaría compartir hoy con ustedes una frecuente situación clínica que estamos viendo en nuestro trabajo con pacientes. También escuchamos a veces situaciones similares cuando charlamos con amigos o familiares. Tengo el privilegio de coordinar un grupo internacional de expertos en trauma psicológico y durante una de nuestras reuniones últimas comenté estas situaciones con colegas de Estados Unidos y Europa. Fue interesante escuchar que muchos están teniendo experiencias parecidas con pacientes. Esto, por supuesto, es una comprobación, una vez más, de que los esquemas, modos y modos de afrontamiento son universales y no solamente patrimonio de algunas culturas. Les cuento entonces a lo que me refiero. Algunas personas que están recibiendo las vacunas para el COVID o ya tienen sus citas para recibir estas vacunas, se están sintiendo culpables porque sus amigos o familiares no las están recibiendo o ni siquiera tienen citas agendadas. Voy a compartir con ustedes un breve análisis de estas situaciones basadas en el modelo de terapia de esquemas. Muchos de ustedes ya han visto los otros videos de este canal en los que he explicado el concepto de esquemas maladaptativos primarios. Muy brevemente, los esquemas maladaptativos son denominadores comunes, son patrones vitales que incluyen cogniciones, sentimientos y estados neurofisiológicos. Van cambiando a veces muy rápidamente. A diferencia de los modos disfuncionales, los esquemas maladaptativos no incluyen conductas. Podemos inferir la activación de esquemas o modos disfuncionales cuando los sentimientos, las reacciones fisiológicas y o las cogniciones de los pacientes son desproporcionales a las situaciones o estímulos. Entonces, por ejemplo, si una persona se siente egoísta o culpable porque recibe una vacuna, pero está en el grupo elegido para una determinada fase de la distribución de estas vacunas, podemos inferir la presencia de un esquema de autosacrificio o incluso la presencia de esquemas de defecto, vergüenza y o de castigo. Estos esquemas pueden hacer que la persona se sienta egoísta, no suficientemente valiosa o no merecedora de recibir la vacuna. Pueden sentir también que otras personas deberían ser aquellas que reciban las vacunas que les fueron aplicadas o que les serán aplicadas a ellos o a ellas. Uno se preguntaría entonces, ¿por qué la activación de estos esquemas podría ser un problema? La respuesta la podemos encontrar si pensamos en los modos de afrontamiento disfuncionales. Por ejemplo, si pensamos en un modo de sumisión al esquema de castigo, la persona puede sentirse muy culpable por tener una cita para que se le dé una vacuna. Y en algunos casos podría inclusive tener una activación posterior de un modo de afrontamiento disfuncional de evitación. Y sin darse cuenta podría boicotearse olvidando su cita o teniendo un problema para ir a esta misma cita. También podría tener la activación de un modo de afrontamiento evitativo y racionalizar y minimizar su situación de riesgo personal, pensando que su probabilidad de contraer el virus es muy baja, por lo cual no debería aceptar esta vacuna. Estas personas, entonces, podrían tener esquemas asociados a un déficit de autorización, manifestado, por ejemplo, en no sentirse merecedora de esta vacuna, no dándose cuenta que es fundamental que cuide su salud y se mantenga sano, sana, pues, por ejemplo, si es un terapeuta, aunque vea muchos pacientes online y algunos en forma presencial, es fundamental que se mantenga sano o sana. Es cierto que el riesgo es mucho menor a ver pacientes en terapia intensiva, pero si este maravilloso grupo de profesionales tan dedicados y tan motivados a curar a muchos enfermos ya fue vacunado, es importante que otros profesionales de la salud también se sientan merecedores de recibir sus vacunas. Es importante que puedan seguir disfrutando lo más posible.
a pesar de las limitaciones pandémicas. El activar lo que llamamos en terapia de esquemas el modo de niño feliz, que siente que sus necesidades de contacto social y de juego están satisfechas, le permitirá a los terapeutas poder seguir sosteniendo y ayudando a sus pacientes. Los estudios de terapia de esquemas muestran que los psicoterapeutas muchas veces tienen esquemas maladaptativos de autosacrificio y de privación emocional que de no ser trabajados podrían interferir con el trabajo clínico con pacientes. Cambiando de tema, lamentablemente también estamos observando que muchas personas tienen un esquema de grandiosidad y sobreautorización que las lleva a usar sus contactos para obtener sus vacunas, aun cuando los grupos a los que pertenecen no los reciben. Muchas veces estas personas tienen un trastorno de personalidad narcisista y estos rasgos caracterológicos son egosintónicos, es decir, estas personas no los pueden identificar, sino que son los otros, usualmente parejas, familiares, amigos y a veces empleados, los que identifican estos rasgos. Los terapeutas sabemos que estas personas con rasgos o trastornos narcisistas no suelen acudir a psicoterapia a menos que sufran pérdidas o fracasos significativos como el abandono de una pareja a la que valoran o un problema laboral que los hace sentir incompetentes o avergonzados. Lamentablemente estas personas pueden formar parte de grupos que se sienten sobreautorizados y superiores, por lo cual podemos decir que estos esquemas y modos disfuncionales están muchas veces relacionados a variables culturales. Estas personas entonces van a pedir y o a aceptar el recibir las vacunas aun si son jóvenes, no tienen preexistencias médicas o no son profesionales de la salud. Es raro que sientan culpa, especialmente si además de tener rasgos o personalidad narcisista, tienen rasgos psicopáticos. Ahora bien, estos modos disfuncionales de grandiosidad y sobreautorización podrían también a veces conceptualizarse como sobrecompensaciones de esquemas mal adaptativos, como por ejemplo privación emocional o abuso. Son personas que pueden haberse sentido privadas de atención, dinero, amor y cuidado y pueden sentir que ahora se merecen todo aquello que no tuvieron durante sus vidas. Felizmente en terapia de esquemas hablamos también de un modo de adulto sano que es nuestra parte sabia, autoprotectora, compasiva y comprensiva. Esta parte o modo nos hará cuidarnos y sentirnos merecedores de recibir una vacuna probada por buenos estudios científicos. Nuestro modo de adulto sano puede tener lo que llamaríamos un sentimiento saludable de culpa al darnos cuenta que no todas las personas están lamentablemente pudiendo obtener estas vacunas. Una posible conducta saludable y adaptativa asociada al modo de adulto sano y compasivo sería entonces hacer lo posible por ayudar a algunas personas a obtener su vacuna. Hay muchas personas, especialmente adultos mayores, que por limitaciones tecnológicas no están pudiendo acceder en forma online a los sitios en los que deben registrarse. Es muy importante entonces recordar que todos debemos cuidarnos los unos a los otros. Todos estamos atravesando esta difícil pandemia. Nuestro modo de adulto sano nos permitirá también continuar cuidándonos, especialmente hasta recibir las 2 dosis de las vacunas. También nos permitirá recordar que la primera dosis solo nos dará una inmunidad parcial y también por otro lado es importante recordar que las 2 dosis no implican que no podamos contagiarnos o que no podamos contagiar a otros. Lamentablemente estamos enfrentando una nueva realidad que vino a quedarse. Nuestro modo de adulto sano también nos ayudará a hacer el duelo de lo que no podemos hacer debido a la pandemia, pero también recordarnos aquello que sí podemos hacer y disfrutar. Un modo de adulto sano es resiliente frente a la adversidad y creativo. Es importante entonces crear nuevas fuentes de placer y de alegría que no nos pongan en riesgo y también fortalecer aquellos recursos lúdicos e interacciones sociales de las que ya disfrutábamos
previos a la pandemia. Las estrategias clínicas que utilizamos en terapia de esquemas serán distintas entonces de acuerdo a la conceptualización individualizada y detallada de cada paciente. Haremos un proceso de psicoeducación del paciente y obtendremos esta conceptualización clínica a través de nuestros cuestionarios de autorreporte, de imaginería para evaluación, no imaginería para cambio, de las temáticas recurrentes vitales del paciente, lo que Jeffrey Young, el creador del modelo de terapia de esquemas, llama entrampamientos vitales. Utilizaremos también los sueños reiterados del paciente y las situaciones interpersonales conflictivas, incluidas las ocurridas en la relación terapéutica. Las estrategias clínicas incluirán entonces abordajes cognitivos, experienciales de tipo imaginería restrictiva y chairwork, y una reparentalización limitada específica para cada persona. Durante los últimos congresos de la Asociación Internacional de Terapia de Esquemas, el Dr. Jeffrey Young ha enfatizado en que es fundamental recordar que la elección de estrategias clínicas debe basarse en la etapa del tratamiento y en la correcta conceptualización de cada paciente. No es lo mismo trabajar con una voz interna instigadora de culpa que con una voz punitiva, crítica y o hiperexigente. No es lo mismo trabajar con un modo de afrontamiento de sobrecompensación o con un modo de afrontamiento evitativo protector. También es fundamental recordar que si los terapeutas realizan una incorrecta conceptualización de sus pacientes, las psicoterapias no serán efectivas o serán efectivas inicialmente, pero luego habrá un impasse terapéutico en el que el progreso clínico se detendrá. Recomendamos, por supuesto, que en estos momentos los terapeutas recurran a supervisiones clínicas para identificar qué es lo que está impidiendo que sus pacientes puedan continuar realizando avances en sus psicoterapias, pudiendo cumplir los objetivos acordados en las primeras sesiones. Espero que estas ideas les hayan resultado útiles para poder comprender algunas de las situaciones clínicas y personales asociadas a las personas que están recibiendo o que están por recibir sus vacunas, especialmente aquellas que no pueden sentirse con derecho a obtener este valioso recurso médico que les dará sentimientos de seguridad física y psicológica. Un abrazo y espero que sigan cuidándose mucho. Será hasta pronto.